Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre la evaluación de proyectos. La evaluación financiera. Esta corresponde a los indicadores que permiten hacer evaluación de tipo financiero a los proyectos de inversión, con el fin de facilitar la toma de decisiones sobre la viabilidad del mismo. Para ello es indispensable contar con una tasa de descuento, también llamada de expectativa o rendimiento, para mover los saldos del flujo de caja futuros a un periodo actual. La evaluación financiera contempla todos los flujos financieros del proyecto, teniendo en cuenta el capital propio y el capital adquirido mediante préstamo. Para la evaluación financiera es necesario que cumpla tres funciones. La primera es determinar hasta dónde los costos en los que incurramos pueden ser cubiertos por el proyecto de inversión para determinar el plan de financiamiento. La segunda es medir la rentabilidad de la inversión y por último generar la información necesaria para comparar este proyecto con otras alternativas y verificar si es viable. Esta evaluación financiera corresponde a todos los procedimientos para intentar valorar y comparar si los costos asociados a las diferentes alternativas son viables y así determinar la decisión más conveniente. La finalidad de la evaluación financiera es maximizar los ingresos del proyecto a realizar. Ahora veremos la tasa de descuento. Como lo mencionábamos anteriormente, la tasa de descuento es el porcentaje que se utiliza para descontar los flujos de dinero futuros y así poder valorar y comparar los criterios de evaluación financiera. La tasa de descuento, para poder plantearla, es importante tener en cuenta la tasa de interés bancario, el riesgo de realizar la inversión, la tasa de inflación de la economía y el periodo de vida útil de los activos. Ahora hablaremos sobre el valor actual neto. El valor actual neto de un proyecto es el valor actual o presente de los flujos de efectivos netos de una propuesta, teniendo en cuenta que los flujos de efectivos netos es la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. También podemos decir que para actualizar estos flujos netos se utiliza la tasa de descuento que vimos anteriormente, denominada de oportunidad o de expectativa, la cual es una medida de rentabilidad mínima que exige el proyecto para poder recuperar la inversión. Es decir, es el porcentaje mínimo de rentabilidad que nos tiene que brindar el proyecto para poder recuperar los costos asociados al mismo. Aquí vemos la fórmula del valor actual neto, donde vemos que la letra I corresponde a la tasa de expectativa o u oportunidad y la letra, pues la otra letra I corresponde a la inversión inicial del proyecto. Para verificar que el proyecto sea rentable es necesario pues mirar los criterios de aceptación. Iniciamos con los proyectos independientes. Para los proyectos independientes, en principio, si el valor actual neto es superior o igual a cero, este se acepta. Si el valor actual neto es inferior a cero, se rechaza. En este caso, para los proyectos independientes, el BAN que sea inferior a cero no necesariamente implica que no se esté obteniendo beneficios, sino que se puede evidenciar alguna de estas situaciones. Uno, que no se estén obteniendo beneficios y dos, que no se alcancen a cubrir las expectativas de este proyecto. Esta es una de las limitaciones del valor actual neto porque no nos especifica cuál de estas dos situaciones es la que se está presentando. Por ello, cuando el BAN es mayor a cero, este indica que este está produciendo un beneficio que está siendo superior a las expectativas que se solicitan. Las limitaciones del valor actual neto son las siguientes. La primera es que los ingresos no son reinvertidos a una tasa igual a la tasa de expectativa final del proyecto.
y la segunda es que los egresos tienen un costo financiero igual a la tasa de expectativa. El valor actual neto permite comparar proyectos, en este caso independientes y mutuamente excluyentes, las cuales, los cuales podemos observar en la parte inferior, donde nos indica que en el caso de los proyectos mutuamente excluyentes se elige el que tenga el valor actual neto mayor. Tasa interna de retorno. Esta se define como la tasa de descuento que iguala el valor presente de los ingresos del proyecto con el valor presente de los egresos. También se define como la tasa de interés que, utilizada en el cálculo del valor actual neto, hace que éste sea igual a cero, como estamos viendo en la gráfica que se encuentra a mano derecha, donde cuando la TIR sea igual a cero, eh, cuando el valor actual neto sea igual a cero, pues este es el valor de la TIR. La tasa interna de retorno no depende de las condiciones que prevalecen en el mercado financiero y solamente depende de los flujos de efectivo del proyecto. A continuación veremos los criterios de aceptación de los proyectos independientes teniendo en cuenta la tasa interna de retorno. Para los proyectos independientes se debe hacer la comparación entre la tasa interna de retorno y la tasa de expectativa. Cuando la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de expectativa, el proyecto es financieramente atractivo, ya que sus ingresos cubren con los egresos y generan beneficios adicionales superior a los esperados. Sin embargo, si la tasa interna de retorno es menor que la tasa de expectativa, el proyecto no es financieramente atractivo. Pero en este caso se pueden generar dos situaciones. La primera es que la tasa interna de retorno sea inferior a la tasa de expectativa, pero superior a cero. Esto quiere decir que en este caso los ingresos solamente cubren los egresos del proyecto, pero no se está generando un valor adicional, no se están superando las expectativas. Sin embargo, cuando la tasa interna de retorno es menor a cero, significa que estos ingresos procedentes del proyecto no alcanzan siquiera a cubrir con los egresos estimados. Si la tasa interna de retorno es igual a la tasa de expectativa, en este caso es indiferente realizar el proyecto, puesto que se genera el mismo beneficio en el caso de que se tenga que escoger entre dos alternativas, como sería el caso de los proyectos mutuamente excluyentes. En este caso, los criterios de aceptación entre dos proyectos, en el caso de los proyectos de inversión, se debe optar por aquel que se presente la mayor tasa interna de retorno. Si la tasa interna de retorno en este caso es de valor negativo, se deben rechazar estos proyectos y buscar algunas nuevas alternativas. En el caso de los proyectos de financiación se debe escoger aquel que tenga menor tasa interna de retorno. En el cuadro que vemos a continuación, estamos haciendo un pequeño resumen sobre los criterios de decisión para la tasa interna de retorno. Como lo mencionamos anteriormente, en el caso de los proyectos de inversión, se acepta si la tasa interna de retorno es mayor o igual a la tasa expectativa u oportunidad, y se rechaza en el caso que la tasa interna de retorno sea inferior a la tasa de expectativa. Y en el caso de los proyectos de financiamiento, se acepta si la tasa interna de retorno es menor o igual a la tasa de expectativa, y se rechaza si es decir, la tasa interna de retorno es superior a la tasa de expectativa o de oportunidad. Bueno, el valor actual neto modificado y la tasa interna de retorno modificado. Esto se crea
teniendo en cuenta las limitaciones que presenta la tasa interna de retorno y el valor actual neto. En el caso de la tasa interna de retorno presenta limitaciones y desventajas. Una de ellas es que el comportamiento depende de los flujos de fondos del proyecto. Y en el caso del valor actual neto, como vimos, hay que tener en cuenta la tasa de oportunidad y los diferentes puntos como es la inflación, el valor de los activos fijos, entre otros que pueden afectar a este valor. Para el caso de la tasa interna de retorno, modificado presenta unas ventajas sobre la tasa interna de retorno sin modificación. La tasa interna de retorno supone la reinversión de los flujos a la tasa del costo de capital de la empresa. Además, todos los flujos positivos se llevan al periodo final del proyecto o a la tasa de reinversión de fondos. La TIR modificada supera el problema que tiene la tasa interna de retorno cuando los proyectos contienen varios flujos negativos. Todo lo anterior para llegar a la conclusión que el valor actual neto y la tasa interna de retorno son herramientas imprescindibles para el análisis y evaluación de proyectos. El correcto uso de las mismas le agregan solidez a la toma de decisiones, ya que son base para un estudio al detalle de la sostenibilidad financiera. Si la sociedad o cuando pues, se desea realizar un proyecto, se realiza este estudio previo, se puede proyectar o determinar si el proyecto es viable o no, y si se rechaza o se acepta, si es necesario hacer alguna modificación, se tienen en cuenta los flujos de efectivos del proyecto y así pues es más fiable la toma de decisiones en el momento de decidir llevar a cabo el mismo. Espero que les haya servido y sea de su agrado el presente video y hasta una próxima oportunidad.